Hola, me llamo David, tengo 24 años, y soy fotógrafo aficionado especializado en exploración urbana. Voy a contarles la experiencia más inquietante que he tenido explorando edificios abandonados. Es la historia de cómo entré en una casa que iban a demoler, encontré un cuadro con una presencia imposible de explicar, y salí convencido de que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Todo comenzó hace 3 meses. Vivo en un barrio antiguo de Salamanca que está siendo renovado gradualmente. Edificios viejos siendo demolidos para construir apartamentos modernos. Es proceso constante. Triste en algunos aspectos, inevitable en otros. Mi hobby desde hace 5 años es fotografiar estos lugares antes de que desaparezcan. Exploración urbana, urbex le llaman. Documentar espacios que pronto dejarán de existir. Hay belleza melancólica en edificios abandonados. Capas de historia. Ecos de vidas que pasaron por ahí. Cada grieta en la pared, cada objeto olvidado, cuenta historia. Tengo cuenta de Instagram donde publico mis fotos. Pequeña pero dedicada comunidad de seguidores. Otros fotógrafos urbex. Arquitectos nostálgicos. Historiadores locales. Personas que aprecian preservar memoria visual de lugares que desaparecen. Siempre soy cuidadoso. Respetuoso. No vandalizo. No robo. No altero nada. Solo fotografío y me voy. Toma solo fotos, deja solo huellas es el código de exploración urbana responsable. Una tarde de octubre, caminando por mi vecindario después del trabajo, noté valla de construcción alrededor de casa antigua en calle lateral que había transitado 1000 veces. Calle Fonseca. Casa de 3 plantas que siempre me había llamado la atención por su arquitectura. Cartel amarillo, demolición programada, 15 de octubre, mantener distancia. Era 8 de octubre. Una semana antes de demolición. La casa era hermosa a su manera deteriorada. Fachada de piedra gris con detalles Art Nouveau. Ventanas altas con marcos de madera podrida. Balcones de hierro forjado oxidados. Puerta principal de madera maciza con tablones clavados en forma de X. Típica casa burguesa de principios del siglo XX. Probablemente había sido hogar de familia acomodada. Ahora solo estructura vacía esperando excavadoras. Pero había algo más. No sé explicarlo exactamente. Presencia. Peso. Como si el edificio tuviera gravedad propia. Como si me llamara. Documéntame antes de que desaparezca. Preserva mi memoria. Tomé foto rápida con mi teléfono desde la calle. Prometí mentalmente volver al día siguiente con equipo apropiado. Luz de tarde sería perfecta para fotografía arquitectónica. Esa noche investigué la dirección. Calle Fonseca 47. Registros de propiedad mostraban que había pertenecido a familia Mendoza desde 1925. Última transferencia registrada en 1985. Luego nada. Abandono silencioso durante décadas. No encontré mucho más. Sin artículos de periódico. Sin historia notable. Solo otra casa antigua siendo reemplazada por progreso. Al día siguiente, sábado, volví cerca de las 5 de la tarde. Llevaba mi cámara Canon con lente gran angular, linterna potente, guantes de trabajo, mascarilla por el polvo. Equipo estándar de exploración. La valla de construcción era simple alambre con señales de advertencia. Fácil de sortear en esquina donde nadie podía ver desde la calle. Barrio tranquilo. Sábado por la tarde. Residentes mayormente dentro de sus casas. Nadie prestaba atención. La puerta principal estaba bloqueada sólidamente. Tablones clavados profesionalmente. Pero ventana lateral del primer piso, parcialmente oculta por arbusto salvaje crecido, tenía vidrios rotos. Fácil acceso. Aparté ramas. Me colé dentro. Aterricé con cuidado en lo que había sido sala de estar. El interior olía intensamente. Húmeda. No. Madera podrida. Tiempo literalmente detenido. Polvo cubría absolutamente todo como manta gris. Rayos de sol filtrándose por ventanas rotas y tablones creaban barras de luz etérea llena de partículas flotantes. Perfecto para fotografía atmosférica.
El silencio era absoluto. Ese tipo de silencio que solo encuentras en lugares verdaderamente abandonados. Sin electricidad zumbando. Sin tráfico audible. Sin señales de vida. Solo ocasional crujido de madera vieja asentándose. Empecé a fotografiar metódicamente. La sala de estar con muebles viejos cubiertos de sábanas polvorientas que alguna vez fueron blancas. Sofá que parecía de los años 50. Sillones con tapizado descolorido. Mesa de centro con revistas amarillentas esparcidas. Vida detenida abruptamente décadas atrás. La escalera principal era impresionante. Madera oscura con barandilla tallada ornamentadamente. Alfombra de corredor roja casi completamente descolorida y deshilachada. Cada escalón crujía amenazadoramente cuando probaba peso. Cocina era cápsula del tiempo. Electrodomésticos de los años 70. Refrigerador abocado green. Estufa de gas amarilla. Alacenas con puertas medio abiertas mostrando platos y vasos olvidados. Calendario en la pared detenido en octubre de 1985. Octubre de 1985. Exactamente 40 años antes de su demolición programada. Fotografié el calendario. Close-up del mes y año. Había algo poético en esa sincronía temporal. Moví lentamente hacia segundo piso. Probando cada escalón antes de confiarle mi peso completo. La madera gemía pero parecía estructuralmente sólida todavía. Segunda planta tenía configuración tradicional. Pasillo central con 3 dormitorios y baño. Puertas de madera maciza, algunas cerradas, otras entreabiertas. Primer dormitorio, claramente había sido infantil. Papel tapiz con patrones de ositos desvanecidos. Cama pequeña con sábanas todavía puestas. Juguetes antiguos dispersos. Muñeca de porcelana con ojos que brillaban inquietantemente en la penumbra. Fotografié todo. Documentando infancia congelada en el tiempo. Segundo dormitorio, más formal. Probablemente habitación de invitados. Cama doble. Mesitas de noche. Armario cerrado. Menos personal. Menos interesante fotográficamente. Entonces entré al tercer dormitorio. Claramente había sido dormitorio principal. Era más grande. Ventanas amplias dando a calle. Cama quinsice con dosel de madera tallada. Tocador con espejo manchado. Armarios empotrados. Y en la pared opuesta a la cama, colgado cuidadosamente centrado, había cuadro grande. Aproximadamente 1,5 metros por metro. Retrataba a un hombre. Edad media. Tal vez 50 años. Vestimenta formal de época. Traje oscuro de 3 piezas. Corbata. Postura rígida típica de retratos formales. Pintado en estilo realista extremadamente detallado, casi fotográfico. Pero sus ojos. Había algo profundamente perturbador en sus ojos. Me miraban. Directamente. No con la ilusión óptica común donde ojos pintados parecen seguirte. Esto era diferente. Más intenso. Como si realmente estuviera consciente de mi presencia. Levanté mi cámara. Fotografié el cuadro desde varios ángulos. Acerqué. Alejé. Capturé detalles. El hombre en el retrato tenía expresión que no podía descifrar completamente. No era hostil exactamente. No era amigable tampoco. Era vigilante. Observadora. Evaluadora. Como si estuviera decidiendo algo sobre mí. La técnica de la pintura era excepcional. Cada arruga facial renderizada con precisión. Cada pelo individual del bigote visible. Ojos con detalles microscópicos. Pupilas con pequeños reflejos de luz. Trabajo de artista maestro. Solo es cuadro bien ejecutado, me dije en voz alta. Mi voz sonó extrañamente fuerte en silencio absoluto. Efecto de ojos que siguen es ilusión óptica común en retratos realistas. Me moví a la izquierda. Los ojos parecían seguirme. Me moví a la derecha. Igual. Normal. Esperado. Truco de perspectiva. Pero la intensidad de la mirada,
Eso no era normal. Intenté ignorar la incomodidad creciente. Continué explorando dormitorio. Fotografié otros detalles. Tocador con perfumes antiguos cristalizados en botellas. Espejo con marco dorado. Armarios con ropa todavía colgando, comida por polillas. Pero constantemente sentía atracción de volver a mirar el cuadro. Como si demandara atención. Como si quisiera asegurar que no lo olvidara. Cada vez que miraba, la sensación de ser observado intensificaba. No solo por ojos pintados. Algo más. Como si presencia real estuviera en habitación conmigo. Invisible pero tangible. El baño era espacio estrecho con bañera antigua con patas de garra. Lavabo de pedestal. Espejo medicinal con puerta abierta mostrando frascos de medicamentos oxidados. Todo cubierto en capa gruesa de moho negro. Fotografié rápidamente. Atmósfera era opresiva. Más que otras habitaciones. Como si algo pesado presionara desde todos lados. Decidí subir al tercer piso. Ático probablemente. Completaría documentación completa del edificio. Escalera al tercer piso era notablemente diferente. Más estrecha. Más empinada. Madera más vieja. Sin alfombra. Cada escalón producía crujido prolongado y resonante. Como protestas de estructura alcanzando límites estructurales. Subí lentamente. Cuidadosamente. Probando cada escalón. El ático era espacio abierto bajo techo inclinado. Vigas de madera expuestas. Techo bajo que me obligaba a agachar cabeza en algunas secciones. Ventanas pequeñas dejaban entrar luz mínima. Cajas viejas apiladas caóticamente. Baúles. Muebles rotos. Todo cubierto en capa particularmente densa de polvo. Telarañas colgaban como cortinas. Era tesoro de fotógrafo. Objetos olvidados. Historias enterradas. Pasado literalmente apilado en cajas. Empecé a fotografiar. Usando linterna para iluminar sujetos. Baúl antiguo con cerraduras oxidadas. Pila de libros con páginas amarillentas fusionadas por humedad. Lámpara de aceite. Ropa de época en perchero colapsado. Estuve ahí probablemente 30 minutos. Completamente absorto en trabajo. Tiempo perdía significado cuando estaba en zona fotográfica. Entonces escuché algo que heló mi sangre. ¿Abajo? En segundo piso. Sonido claro e inequívoco. Crujido. Paso. Madera protestando bajo peso. Me congelé completamente. Cámara suspendida a mitad de movimiento. Respiración detenida. Escuchando intensamente. Otro crujido. Definitivamente pasos. Lentos. Deliberados. Pesados. Alguien o algo estaba caminando en segundo piso. Hola, llamé. Voz menos firme que pretendía. ¿Hay alguien ahí? Tal vez otro explorador urbano. Tal vez propietario o contratista revisando propiedad antes de demolición. Explicación racional. Los pasos se detuvieron abruptamente. Silencio absoluto siguió. Tan completo que escuchaba mi propio pulso martillando en oídos. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Tengo que salir, murmuré. Instinto gritaba advertencia. Atmósfera había cambiado. De melancólica a amenazante. Bajé escalera del ático cuidadosamente. Cada crujido sonaba amplificado en silencio tenso. Llegué al segundo piso. Miré por pasillo en ambas direcciones. Completamente vacío. ¿Hay alguien aquí?, llamé más fuerte. Voz resonó por espacio vacío. Nada. Revisé cada dormitorio. Primero el infantil. Vacío. Dormitorio de invitados. Vacío. Baño. Vacío. Finalmente dormitorio principal. Entré despacio. Habitación parecía exactamente como la había dejado. Tocador. Armarios. Y el cuadro.
Miré hacia él automáticamente. Y mi corazón casi se detiene. El cuadro había cambiado de posición. No dramáticamente. No estaba girado o volteado o en el suelo. Pero estaba desplazado. Cuando lo fotografié primero, estaba perfectamente centrado en la pared. Ahora estaba aproximadamente 10 centímetros hacia la izquierda. Notablemente descentrado. No. Lo recordé mal. Eso es todo. Pero sabía que no. Tengo memoria visual fotográfica. Literalmente. Es requisito para mi trabajo. Composición. Simetría. Posición. Lo recordaba exactamente. El cuadro se había movido. O alguien lo había movido. Saqué mi cámara rápidamente. Revisé las fotos que había tomado del cuadro 30 minutos antes. Amplié. Examiné posición relativa a esquinas de pared. Definitivamente estaba centrado en fotos. Definitivamente no estaba centrado ahora. Hay alguien aquí, grité. Toda pretensión de calma abandonada. Nada. Solo eco de mi propia voz. Entonces, mientras miraba el cuadro, juraría que expresión del hombre había cambiado ligeramente. Antes parecía neutral. Observador. Ahora parecía, ¿satisfecho? Como si supiera algo que yo no sabía. Suficiente. Me voy. Salí del dormitorio rápidamente. Dirigiéndome a escalera para bajar a primer piso. Entonces sentí algo físico. Presión tangible. Como mano invisible empujando mi espalda. No fuerte. No violento. Pero innegable. Me giré bruscamente. Pasillo vacío. Pero sensación no desaparecía. Presencia. Detrás de mí. Siguiéndome. Cerca. Demasiado cerca. Empecé a bajar escalera. Rápido. Demasiado rápido. Un escalón cedió parcialmente bajo mi pie. Me agarré de barandilla justo a tiempo. Corazón desbocado. Calma. No corras. Escaleras peligrosas. Continué más lento. Pero mirando constantemente hacia atrás. En el rellano entre pisos, visible en penumbra, algo se movió. No persona claramente definida. Forma. Sombra. Más densa que oscuridad circundante. Con forma vaga pero innegable. Y estaba descendiendo escalera detrás de mí. No corrí porque correr era peligroso. Pero bajé tan rápido como seguridad permitía. Llegué al primer piso. Sala de estar. Ventana de escape visible al otro lado. La sensación de presencia era abrumadora ahora. Como si habitación entera presionara contra mí. Aire pesado. Difícil respirar. Crucé sala. Tropecé con algo. Cámara casi se desliza de mis manos. La agarré desesperadamente. Llegué a ventana. Empecé a trepar hacia afuera. Entonces, inexplicablemente, sentí impulso abrumador de mirar hacia escalera una última vez. No quería. Cada instinto gritaba sal ahora. Pero giré la cabeza. Al final de escalera, en límite entre luz y sombra del segundo piso, había figura. No claramente visible. Pero definitivamente ahí. Forma humanoide. Inmóvil. Observando. Y detrás de esa figura, apenas visible en penumbra más profunda, resplandor tenue. Como si algo reflejara luz inexistente. Los ojos del cuadro. Brillando en oscuridad. No me quedé para análisis. Salí por ventana. Caí torpemente en patio exterior. Rodé. Me levanté. Corrí. Salté vallas sin cuidado. Alambre arañó mi brazo. No me importó. Corrí hasta estar 2 calles alejado. Solo entonces me detuve. Jadeando violentamente. Manos temblando. Me apoyé contra pared. Mirando hacia atrás dirección de la casa. Desde esta distancia, se veía completamente normal. Vieja. Abandonada. Silenciosa.
Solo edificio esperando demolición. ¿Había imaginado todo? ¿Pánico irracional desencadenado por estar solo en espacio inquietante? Pero los pasos. El cuadro movido. La presencia. La sombra. Los ojos brillando. Imposible todo haber sido imaginación. Revisé mi cámara con manos todavía temblando. Todas las fotos estaban ahí. Confirmando que había estado dentro. Que la casa era real. Llegué a fotos del cuadro. Amplié. Los ojos del hombre. Mirando directamente al ente. Intensos. Penetrantes. Conocedores. Y entonces noté detalle que no había visto cuando fotografiaba. En fondo del cuadro, detrás del hombre, había escritorio antiguo. Y en ese escritorio, apenas visible, había placa pequeña con nombre grabado. Amplié máximamente. Pixelado pero legible. Alberto Mendoza. 1932 a 1985. Alberto Mendoza. El año del calendario en la cocina. El año donde tiempo se detuvo en esa casa. Esa noche, seguro en mi apartamento con todas luces encendidas, investigué exhaustivamente. Alberto Mendoza, Salamanca, 1985, en búsqueda. Encontré artículo de periódico local. El norte de Castilla. Fechado octubre de 1985. Comerciante local encontrado muerto en residencia. El artículo describía cómo Alberto Mendoza, comerciante textil respetado de 53 años, había sido encontrado muerto en su residencia de calle Fonseca 47. Ahorcamiento. Nota de suicidio encontrada. Depresión severa mencionada por familia. Dejaba esposa y hijo adolescente. La casa había sido cerrada inmediatamente después. Familia nunca regresó. Propiedad permaneció legalmente en familia Mendoza pero físicamente abandonada durante 40 años exactos. Y ahora, 40 años después casi día por día, programada para demolición. El retrato que vi era claramente de Alberto. Pintado tal vez en apogeo de su éxito. Colgado con orgullo en su dormitorio. Observando silenciosamente mientras su vida se desmoronaba. Presente cuando tomó decisión final. Y ahora, décadas después, todavía observando. Vigilando su hogar vacío. Esperando demolición que borraría últimos rastros de su existencia. Los siguientes días fueron difíciles. No podía dejar de pensar. La experiencia. La historia. El misterio. Las preguntas sin respuesta. Parte de mí, la parte fotógrafa, documentalista, curiosa, quería volver. Investigar más. Tal vez había explicación racional. Corrientes de aire movieron cuadro. Sombras y luz crearon ilusiones. Pánico amplificó percepciones normales. Pero otra parte, la parte más sabia, más instintiva, sabía que no debía volver nunca. Algunos lugares llevan peso de su historia. Eventos traumáticos imprimen algo en espacios físicos. No necesariamente creo en fantasmas tradicionales con cadenas y sábanas. Pero creo que lugares pueden retener algo. Energía. Memoria. Resonancia emocional tan intensa que trasciende muerte. Alberto Mendoza había vivido en esa casa. Había prosperado ahí. Había sufrido ahí. Y finalmente había muerto ahí, por su propia mano, en el apogeo de su desesperación. 40 años de silencio después. Casa vacía. Sin vida. Sin luz. Sin propósito. Solo esperando fin inevitable. Tal vez parte de Alberto nunca se fue. Tal vez su último acto consciente lo vinculó al espacio. O tal vez simplemente no podía dejar ir. No podía abandonar lo que una vez fue su hogar, su refugio, su mundo. El 15 de octubre, día de demolición, fui a ver desde distancia muy segura. Esquina opuesta de la calle. Valla de seguridad entre yo y sitio. Maquinaria pesada ya estaba posicionada. Excavadora enorme con mandíbulas de metal. Camiones para escombros. Trabajadores con cascos y chalecos reflectantes. A las 9 de la mañana comenzaron.
Observé cómo excavadora mordió esquina de la casa. Piedra y madera cedieron. Crujieron. Colapsaron. Cada mordida de metal arrancaba pedazo de estructura. Cada golpe producía nube de polvo. Historia siendo literalmente pulverizada. Me pregunté sobre el cuadro. ¿Estaba todavía en dormitorio principal? ¿Observando su destrucción final? ¿O alguien lo había movido antes? La fachada frontal cayó dramáticamente cerca de las 11. Revelando interior hueco. Habitaciones expuestas como casa de muñecas gigante. Escalera visible colgando en aire por momento antes de colapsar. Busqué segundo piso. Dormitorio principal. Donde había estado el cuadro. Pero todo era caos. Escombros. Polvo. Imposible distinguir detalles. A las 2, proceso estaba esencialmente completo. 3 pisos de historia familiar reducidos a montículo de escombros. Piedras. Vigas de madera quebradas. Fragmentos de vidas olvidadas. Trabajadores empezaron a cargar escombros en camiones. Todo sería llevado a vertedero. Aplastado. Enterrado. Olvidado. Sentí tristeza profunda. No solo por edificio arquitectónicamente hermoso destruido, sino por todas las historias enterradas con él. Alberto Mendoza. Su familia. Décadas de vida. Reducidas a basura. Y en algún lugar en ese montículo de destrucción, probablemente destrozado en 1000 pedazos, estaba el retrato. Los ojos que me habían observado tan intensamente. Destruidos junto con casa que habían vigilado durante décadas. Parte de mí sintió alivio. Otra parte sintió tristeza inexplicable. Como si hubiera presenciado no solo destrucción de edificios sino extinción final de algo más. Algo que no tenía nombre pero había sido indudablemente real. 2 semanas después, mostré fotos a mi amigo Carlos, también fotógrafo urbex. Le conté experiencia, omitiendo elementos más sobrenaturales. No quería sonar irracional. Fotos son excelentes, dijo sinceramente. Capturaste atmósfera perfectamente. Melancolía. Temporalidad. Hay narrativa real aquí. Entonces llegó a foto del cuadro. Este retrato es fascinante, comentó. Técnica excepcional. Pero hay algo raro en esta imagen. Mi estómago se tensó. ¿Qué? Amplió imagen en su monitor grande. Ajustó brillo. Contraste. Saturación. Aquí. En ojo derecho del sujeto. Hay reflejo. Señaló área específica. Amplió más. En reflejo microscópico en pupila del hombre del retrato, apenas visible incluso máximamente amplificado, había forma. Forma humana. De pie. En posición que correspondía aproximadamente a donde yo había estado cuando tomé foto. Es solo reflejo de ti tomando foto, dijo Carlos. Técnicamente interesante aunque probablemente no intencional del pintor original. Pero examiné cuidadosamente. Ángulo estaba mal. Posición incorrecta. Yo había estado ligeramente a la derecha. Reflejo mostraba figura directamente frontal. Y había algo más. Figura en reflejo parecía usar ropa diferente. No mi chaqueta moderna. Algo más formal. Más antiguo. Probablemente distorsión de amplificación, dijo Carlos. Artefacto digital. Píxeles interpretando datos ambiguos. Acepté explicación externamente. Pero internamente sabía que no era solo eso. No mostré fotos más a nadie después de eso. Las guardé en carpeta en disco duro externo. Respaldo encriptado en nube. Archivo claramente etiquetado, Casa Mendoza, Calle Fonseca, 2024, cerrado. Sigo haciendo exploración urbana. Es pasión. Vocación. Forma de preservar memoria de lugares desapareciendo. He visitado docenas de edificios abandonados desde entonces. Fábricas. Hospitales. Escuelas. Teatros. Cada uno con historias propias. Pero ninguno me ha afectado como Casa Mendoza.
He aprendido a reconocer señales ahora. Cuando lugar se siente diferente. Cuando atmósfera cruza de melancólica a opresiva. Cuando curiosidad debe ceder ante instinto de autopreservación. Si aire se siente pesado. Si silencio es demasiado completo. Si sombras parecen moverse independientemente de luz. Si sientes presencia observando. Si objetos parecen haber cambiado de posición. Sales. Inmediatamente. Sin cuestionar. Sin racionalizar. Tu vida, tu cordura, no valen riesgo de foto perfecta. ¿Qué pasó realmente en Casa Mendoza? Honestamente no lo sé. ¿El cuadro se movió físicamente? ¿Había entidad presente conmigo? ¿Era Alberto Mendoza, de alguna forma incomprensible, todavía habitando su antigua casa? ¿Observando últimos visitantes antes de destrucción final? ¿O era todo explicable? Corrientes de aire. Trucos de luz y sombra. Pánico autoinducido. Cerebro humano excepcional para encontrar patrones y presencias donde no existen. Prefiero no saber definitivamente. Algunos misterios son más seguros, más manejables, sin resolución. Lo que sí sé con certeza absoluta, esa casa tenía historia pesada. Tragedia que impregnaba paredes. Y hasta último momento, antes de ser reducida a polvo, retuvo algo de esa historia. Algo que resistía olvido. Esta es mi historia completa. La historia de Casa Mendoza en calle Fonseca 47. La historia del retrato de Alberto que me observaba. La historia de por qué ahora soy infinitamente más cauteloso sobre qué lugares exploro y cuándo confiar en instintos sobre curiosidad. Si hacen exploración urbana, y es actividad valiosa, importante culturalmente, por favor, confíen en instintos. Si lugar se siente mal, si algo parece observar, si atmósfera cruza línea invisible de inquietante a amenazante, salgan. No vale pena. No importa cuán perfecta sea foto potencial. No importa cuán fascinante sea historia. Tu bienestar supera documentación. Y si encuentran cuadro que parece seguirlos con mirada. Si ojos pintados parecen conscientes. Si sensación de ser observado persiste incluso cuando miran hacia otro lado. Salgan. No investiguen. No racionalicen. Solo salgan. Especialmente en casa donde alguien murió trágicamente. Donde dolor fue tan intenso que tal vez dejó marca permanente en espacio físico. Algunos espacios quieren ser dejados en paz. Respeten eso. Honren silencio. Dejen memorias descansar. Gracias por escuchar. La historia de David y la casa que iban a derribar. La historia del retrato que vigilaba. La historia de curiosidad que casi fue demasiado lejos. Hasta la próxima. Y recuerden, no todos los edificios abandonados están realmente vacíos. Algunos todavía tienen residentes. Residentes que tal vez no quieren ser fotografiados.